Mi nombre es Brendy Mayerly Cruz Blanco y en esta ocasión vamos a analizar la sentencia número 325-16. Asimismo vamos a hacer un análisis y vamos a fundamentar sobre diferentes elementos de la teoría jurídica del delito que se han dado en esta inconstitucionalidad y a la vez es una sentencia condenatoria. Esta sentencia básicamente contiene un proceso en el cual a unos jóvenes, todos mayores de edad, han cometido un acto antijurídico. ¿Por qué antijurídico? Porque es algo que va en contra de nuestra legislación, de principalmente la Constitución, y un comportamiento que es penalizado. Pero para entrar un poco más en contexto, vamos a conocer un poco los hechos. Bien, el día 1 de octubre del año 2015, en momentos de la noche, el sujeto con clave ranchera, que este nombre se le ha dado por protección hacia su persona, porque es la víctima. Bien, él se dirigía para su casa, en el que aproximadamente él estaba, digamos, esperando un autobús para dirigirse a su hogar en el cantón Quesalapa, en donde en una esquina de esperar el transporte colectivo que mencionaba anteriormente, y él pudo reconocer a diversos jóvenes que fueron los que mencioné. Él los reconoce y él en su declaración nos dice que era el sujeto el C, un sujeto solo C, un sujeto también L y un hermano del L. Entonces vemos de que al final vienen siendo como familia, pero no todos juntos, sino dividido, ¿verdad? Bien, este acto este acto delictivo, claro, se da de noche y no había luz. Estaba solamente con la luz de la luna, una luz natural. Entonces él sigue declarando de que él ve a 5 sujetos que se dirigen hacia él y otros 2 se quedan vigilando. O sea, eran 5 sujetos y 2 se quedan vigilando para que no hubiera otra persona que los incriminara, ¿verdad? Porque ellos iban con la intención de matar al sujeto. Cuando él ve que ellos se acercan, ellos no lo piensan y disparan. Le disparan atentándole contra la vida, y ven de que el sujeto rueda, digamos, para unos arbustos para protegerse y él andaba un arma. Entonces él saca su arma y empieza a contestarle, ¿verdad? A contestarles en la forma de que ellos lo llegaron a acribillar a él. Entonces él empieza a dispararles, claramente protegiendo su vida, ya que ellos trataban de dañarle un bien jurídico que es el principal, que es el derecho a la vida, ¿verdad? Pues bien, esta básicamente es la escena. De ahí posteriormente le dan aviso a las autoridades y las autoridades llegan y evidentemente encuentran sangre, encuentran casquillos de arma de fuego. A él lo auxilian porque claramente él tuvo varias lesiones respecto a los impactos de bala que recibió, pero él vive y por eso da su declaración. Y vamos a entrar ya en qué es el comportamiento penalmente relevante que observamos en este caso. En primera instancia vamos a decir de que un comportamiento penalmente relevante es el que le interesa al derecho penal. Al derecho penal le interesan las personas físicas y que un acto sea antijurídico y a la vez sea típico. Si un acto es solamente antijurídico pero no es típico, no se puede procesar o más bien proceder a la culpabilidad, mucho menos a considerarlo un acto antijurídico. Entonces, para hacer un acto antijurídico, tiene que ser una actuación meramente mala, meramente prohibitiva por la ley. Entonces, eso es una conducta penalmente relevante. Pero, ¿cuál fue la conducta penalmente relevante en este caso?
En este caso, la conducta penalmente relevante fue claramente el atentar contra la vida. Desde que ellos llegan disparándole, ya es un acto antijurídico. ¿Por qué? Un acto antijurídico porque están atentando contra la vida. Y es una conducta penalmente relevante porque este acto que ellos están haciendo es importante y es ejecutado por el derecho penal. Entonces ahí vemos la conducta penalmente relevante por parte de ellos. Ahora vamos a ver un elemento bien importante que es la voluntad. La voluntad es un elemento esencial en la teoría jurídica del delito, más aún en el comportamiento penalmente relevante. Si no hay voluntad, lo podemos ver como actos que no son controlados, pero en este caso, dañar y lastimar a una persona y más aún atentar contra un bien jurídico que es lo más protegido por nuestra legislación, claramente es algo que está mal, está incorrecto. Entonces, pero al estudiar más la sentencia, al leer y profundizar en ella, se ve que hay voluntad. Claramente hay voluntad. E incluso los jóvenes le disparan y como ven que no logran su objetivo, se acercan los otros dos que estaban cuidándolos y empiezan a tirar bala al señor. Entonces vemos que era una voluntad grande que llevaban ese objetivo de matar a la persona. Y es algo bien curioso porque hay una apelación de este caso. Una apelación es una acción que hace, digamos, una persona que ve injusto la decisión tomada anteriormente por un juez. Pero analizando los hechos, analizando las confesiones del testigo, vemos de que claramente este es un acto que tiene que ser castigado. Entonces, veamos, fundamentemos legalmente. El artículo 2 de la Constitución protege la vida humana. El artículo 128 del Código Penal. El que matare será sancionado de 15 a 20 años o no sé si 10, pero ¿qué es lo que nos dice? Que tiene que ser condenado una persona que mate a otra. Asimismo, vamos a ver cómo llega a la culpabilidad, en esta sentencia. Bueno, para llegar a la culpabilidad hacía mención de que tiene que ser un acto importante, un acto malo, digamos así, pero tiene que ser evaluado primero a ver si es un acto típico y a ver si es un acto antijurídico. Y sí, es un acto típico y un acto antijurídico. Entonces podemos aplicar ya la culpabilidad. ¿Qué es la culpabilidad? La culpabilidad la podemos ver reflejada en el momento, básicamente desde que se nos narran los hechos, desde que se nos narra la declaración del señor con clave ranchera. Es claramente, es evidente, porque la culpabilidad se le da a una persona que ha cometido un acto antijurídico. Entonces, la culpabilidad sí aplica en estos jóvenes. Por lo tanto, una apelación la veo injustamente, la veo no apta en este caso, porque es verdad que se tienen que proteger los derechos también de los jóvenes. No por haber cometido eso dejan de ser personas, dejan de tener derechos. No por eso tienen que dejar de lado la dignidad humana de ellos. Claro que no, pero sí tienen que ser sometidos y tienen que aceptar que todo acto antijurídico tiene una consecuencia jurídica, que tarde o temprano les va a llegar y va a hacer de que ellos puedan reflexionar. Porque tenemos que ver el derecho penal no como una forma de castigar, no como una forma de hacerme daño. El derecho penal y las penas que se dan tienen que ser porque me lo merezco, porque yo he hecho algo que está plenamente mal. Entonces, es un momento de reflexionar de lo que se ha hecho. ¿Por qué? Para no volver a cometer algo así. Pero vemos de que las intenciones, la voluntad, la conciencia es algo bien importante, porque si ellos están conscientes, van a saber si tienen la voluntad o no de atentar contra alguien. También vamos a decir que al final de la sentencia se ve claramente de que
El fallo es otra vez de que a ellos los sentencian a cumplir la pena antes mencionada. Y está bien, porque es algo que tarde o temprano tenía que llegarles a ellos. Hola, mi nombre es Merlin Rodríguez y en esta oportunidad vamos a hacer un análisis acerca de la jurisprudencia con número de referencia 227-2-2019. Vamos a comenzar haciendo la fundamentación del caso acerca de la tipicidad. Bueno, podemos decir que en este hecho punible atribuido al procesado ha sido calificado como homicidio simple, en el cual se encuentra tipificado y sancionado en el artículo 128 de nuestro Código Penal, por lo que es necesario efectuar este juicio de tipicidad de este ilícito penal. En primer lugar, podemos decir que el tipo penal literalmente establece el que matare a otro será sancionado con prisión de 10 a 20 años de prisión. En la estructura de los tipos penales se pueden distinguir los siguientes elementos: conductas, sujetos y objetos. Por su parte, la conducta típica integra componentes de tipo objetivo y subjetivo. En cuanto a la parte objetiva, podemos decir que esta encierra todas las descripciones del aspecto externo de la conducta de los delitos de resultado, mientras que en la parte subjetiva esto lo constituye la voluntad y ser consciente también, es decir, aquí en este caso se puede determinar si es dolosa o no es dolosa. Bueno, con respecto a los sujetos, podemos decir que debe existir un sujeto activo y un sujeto pasivo. En este caso podemos ver que el sujeto activo es el que realiza el hecho, es decir, el señor JFSB, y el sujeto pasivo se convierte en la víctima, o es decir, el ahora fallecido, que es con clave HAS. Con respecto a la acción, podemos decir que este es el resultado doloso, ya que puede cometerse por acción y no debe existir ausencia de acto. Es decir, en el artículo 128, esta acción es típica y castigada. Entonces, esto consiste que es matar a otro dolosamente. En cuanto al resultado, podemos decir que en este caso es la muerte de la otra persona. En este sentido, la acción y el resultado están estrechamente vinculados. Por otra parte, podemos hablar acerca del bien jurídico tutelado, que en este caso, en el delito de homicidio, es la vida humana, siendo un derecho fundamental también que es reconocido desde nuestra Constitución de la República en el artículo 2. Es importante también definir los elementos objetivos tomando como referencia circunstancias externas. El primero lo identificamos como el supuesto hecho. En este caso, en el artículo 128, cuando se inicia con el indicativo el, esto hace referencia al autor. O también podemos entenderlo como A mata a B. La conducta exteriorizada, o también, es decir, la acción que se ha definido en este caso, y podemos decir que está definida por la voluntad. Por otra parte, tenemos el objeto material, que está indicado con la norma cuando dice a otro. Esto hace referencia a la acción típica y el daño que sufrió el sujeto pasivo, que pues en este caso hemos determinado que ha sido con el arma blanca que se le provocaron las lesiones. Con respecto al nexo causal, se debe imputar la acción, siendo esta una consecuencia del resultado. Y bueno, podemos decir que este nexo causal se puede definir con el término matar, que determina el tipo de resultado. Por último, haciendo referencia al tipo de resultado que ya hemos mencionado, en este caso analizado, pues se determina que es la muerte del señor HAS, que ha sido producto de las lesiones provocadas con el arma blanca, que directamente se puede conocer por las personas del área rural como un corvo. Por otra parte, también tenemos que conocer acerca de los los elementos objetivos, que estos se refieren a circunstancias internas. Es decir, en el ámbito penal, esto está comprendido con la configuración del dolo y la culpa. El dolo, pues, podemos definir lo que es la conciencia y la voluntad de un sujeto. En este caso se ha determinado que el sujeto sabe que está utilizando un arma blanca sobre las partes vitales del cuerpo humano y que sabe también que causará lesiones o en el peor de los casos la muerte del otro. En este caso, así, si comete dichas acciones, él se retira del lugar cuando
es visto por las demás personas, entonces él es consciente de lo que estaba haciendo y el daño que estaba cometiendo y las consecuencias penales que esto le traería, y es por esto que se da la fuga. Entonces podemos ver que aquí está la conciencia y la voluntad implicada en el caso. Respecto al juicio de culpabilidad, en este caso podemos decir que respecto a la conducta realizada por el acusado, a efecto de enjuiciar si él y tal conducta son merecedores del respectivo reproche jurídico penal, se ha determinado por los diferentes estudios realizados al imputado que éste ha tenido conocimiento de lo bueno y de lo malo, de lo lícito y de lo ilícito, por lo que se considera que puede ser capaz de responder penalmente. En este sentido, y en referencia a todos los hechos probados y a los análisis realizados al imputado JFSB, también se determina que él no padece de ningún trastorno penal que le haya impedido que él pudiera distinguir acerca de lo lícito o de lo ilícito de sus acciones o de su comportamiento. Entonces, él estaba obligado a dirigirse de una manera diferente a como lo hizo, ya que al encontrarse bajo los efectos del alcohol, esta no es una causa que justifique o que excluya su respectiva culpabilidad del hecho, pues él realizó de forma consciente tales acciones. Entonces, al grado hasta de huir del lugar, luego que se dio cuenta de que algunas personas lo estaban observando, entonces, en tal sentido, esto resulta que su conducta ha sido de carácter dolosa y reprochable. Por lo tanto, podemos decir que al determinarse no haber actuado amparado alguna causa de justificación, sino que de forma contraria al ordenamiento jurídico, podemos decir que su actuar fue típico y antijurídico, porque violenta el artículo 128 establecido en nuestro Código Penal, y también se considera que atenta contra el bien jurídico de la vida. Entonces, se determina que también él es culpable por cuanto demostró también capacidad o motivación de actuar conforme a su comprensión, por lo que se ha hecho merecedor de este respectivo reproche penal, que de acuerdo al delito acusado, su pena prevista en el artículo 128 es de 15 a 20 años de prisión. Entonces, este ha sido mi análisis. Muchas gracias. Buenas tardes. A mí me corresponde a dar paso a la siguiente sentencia seleccionada, la cual estaremos haciendo un análisis con la teoría jurídica del delito. Esta sentencia es sobre un proceso penal instruido contra los imputados AJGS y AJHT por los delitos de extorsión agravada y organizaciones terroristas. Primeramente estaremos hablando sobre la tipicidad. Muy bien, como sabemos, la extorsión consiste en obligar a alguien, ya sea con violencia o con intimidación, en hacer un negocio o un acto jurídico, pero que éste perjudique lo que es el patrimonio de una persona o de una tercera persona. Dentro del tipo objetivo se pueden encontrar ciertos elementos, los cuales estaremos dando seguimiento. Primero están los sujetos. Los sujetos pueden ser sujeto pasivo como sujeto activo. En la extorsión, necesariamente los sujetos tienen que ser personas humanas. El sujeto activo de este delito sería la persona que ha hecho de manera ilegítima obligar a realizar un acto en contra de su voluntad, por lo cual en este proceso penal instruido serían los imputados anteriormente mencionados. Estos serían calificados como los sujetos activos por los delitos de extorsión agravada. El sujeto pasivo sería a la persona la cual se le ha interrumpido su paz pública o su tranquilidad en su vida interna, en la cual en la sentencia se identifica con la clave 4618. Muy bien, después seguimos con lo que es la acción de extorsión. Es decir, de que, el delito puede resultar doloso, ya que puede cometerse por una acción y no debe existir una ausencia de acto. Es decir, que el resultado consiste más bien en poner en peligro la paz pública o la paz interior de la persona a la cual se le ha extorsionado. Entonces, la acción típica es la que regula el artículo número 2 de la Ley Especial contra el Delito de Extorsión, la cual determina que no se puede ni obligar ni inducir o exigir
a realizar o omitir algún acto o negocio jurídico que tenga una repercusión directa con el patrimonio, por lo cual este tipo de acciones está diseñada para poder violentar y resulta totalmente peligroso para lo que son los bienes jurídicos, también como su integridad y tranquilidad de las personas que habitan en el país o a las personas que se le ha ejecutado este tipo de extorsiones. Bueno, en lo que es el caso del delito de extorsión, según el Código Penal, el bien jurídico se tutela en lo que es la libre disposición del patrimonio, es decir, de que el bien el cual se debe proteger o está siendo violentado es el patrimonio de la persona a la cual ha sido extorsionada, contra una conducta que le afecta de forma injusta, la cual, bueno, estamos frente a un delito pluriofensivo, ya que lesiona tanto el patrimonio como el sujeto pasivo, ya que se violenta no solamente el dominio del patrimonio, sino también la libertad de utilizar ese patrimonio que tiene el sujeto pasivo. De este modo se puede decir que esta configuración da, como se dice, también da delitos contra la libertad y contra el patrimonio. Bueno, lo que son los elementos normativos, bueno, tenemos elementos normativos y elementos subjetivos, los subjetivos y los objetivos. En los normativos se habla más que todo los que estipula la ley, los cuales son como la estructura que tiene este dicho delito. Muy bien, en la estructura de la extorsión tenemos que se da uso de violencia o intimidación, ya sea, como se dice, inmovilizar a una persona por un lapso de tiempo o violentar contra el físico de esa persona, o la intimidación que sería amenazas de cosas graves y posibles que pudieran darse. Es decir, de que una amenaza sería sobre información que se supone que no debería saber esta persona, por lo cual es posible que esta amenaza se pueda dar porque esa persona tiene esa información. Además, bueno, existe la acción o omisión sobre lo que es el negocio jurídico a causa de esta violencia o intimidación emprendida por lo que es el sujeto activo. Entonces hay un perjuicio patrimonial causado por esta acción o omisión del extorsionado. Después está la consumación, la cual nos habla de que el sujeto pasivo realiza esta acción, la cual no requiere que se tenga disposición como tal del patrimonio, como por ejemplo de tener el efectivo, sino de que simplemente con el hecho de que ya se esté violentando o lesionando la libertad de este patrimonio, ya es la consumación, ya se hace la consumación porque ya hay una extorsión por parte de los sujetos activos. Entonces también se pueden dar lesiones, detención ilegal, agresiones sexuales y un montón de acciones más, las cuales son un peligro para la persona extorsionada. Después tenemos lo que son los tipos subjetivos del delito. Esto comprende más que todo el estudio del dolo o los elementos subjetivos distintos al dolo también. Entonces, si hay ausencia de un error típico. Pero bueno, lo que son los elementos subjetivos en esta extorsión sería el dolo, que está compuesta por lo que el sujeto tiene sobre la conducta delictiva. Es decir, si esta persona quiso obligar o inducir a otra, referida como el pasivo, para perjudiciar su patrimonio. La cual podemos ver de que, bueno, si una persona está haciendo una extorsión, existe dolo, ya que se intenta obtener de forma ilegítima este patrimonio. Después está la antijuricidad, la cual los acusados sí lo han cometido porque se ha violentado la prohibición que existe en artículos como el 2, el 3 y el 7 de la ley especial contra el delito de extorsión, por lo cual ha afectado la paz pública e interior de la persona extorsionada. Y por último, en lo que es la extorsión está la culpabilidad. Habiéndose establecido que estos acusados ya sabían que estaban haciendo un hecho típico y antijurídico, quiere decir que existe culpabilidad, ya que esta persona hizo y efectuó un hecho antijurídico en atención al deber que tiene de actuar. Entonces se puede decir de que los acusados sí son responsables de esta actuación ilícita.
Muy bien, después de este delito vamos a hablar sobre lo que es la organización terrorista, ya que también se encontraron culpables a los imputados sobre este delito. Muy bien, la tipicidad está encontrada en lo que es el artículo 13 de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, y podemos entender que las organizaciones terroristas son agrupaciones las cuales tienen un vínculo ya sea permanente o estable de las personas con jerarquía y disciplina, con medios o idealizaciones. Es decir, que estos quieren utilizar métodos violentos e inhumanos para poder expresar o infundir terror, inseguridad, alarma o, en pocas palabras, hacer un disturbio en la paz pública. Los sujetos de la organización terrorista, los activos, son los que forman parte de la organización, y los pasivos sería el Estado o toda la comunidad o sociedad, la cual le afecta directamente todos los actos que realicen las organizaciones terroristas. Muy bien, la acción típica se materializa con lo que es la unión de las personas en las estructuras, es decir, de que solo hay una organización si hay un conjunto de personas. Entonces existe como una pluralidad en la estructura, ya que existen varios integrantes. Después está el bien jurídico tutelado, el cual sería la protección de la paz pública y la seguridad del Estado, como la seguridad de la sociedad, como la tranquilidad o la vida interna. La felicidad en esta ocasión serían todas las acciones humanas caracterizadas por la violencia que se despega desde lo que son contra los bienes jurídicos personalizados, como lo que es la vida, la libertad, la propiedad, o cualquier cosa que violente ante la vida de las personas, de sociedad o del Estado. Por lo cual sí existe una antijuricidad, porque no solamente son un delito que se comete al estar en una organización terrorista, sino que se comete toda una serie de delitos, y los cuales son ilegítimos totalmente. Por lo cual sí existe una culpabilidad mientras uno esté dentro de estas organizaciones, ya que se debe recordar de que, bueno, el imputado no solamente surge la producción de ponerse a prueba, sino que esta persona está agrupada o organizada o asociada a un grupo terrorista. Entonces sí existe culpabilidad en este caso, porque ellos sí se encuentran en una organización. Por lo cual mi opinión sobre toda esta sentencia sería que considero que, aunque se dio una solución bien, o sea, se le culpó de estos crímenes a los imputados, considero que no se hizo de la mejor manera el análisis, ya que no se tomaron en cuenta todo este tipo de cosas de tipicidad, antijuricidad o culpabilidad. Por lo que considero que, aunque sí se llevó a cabo una decisión correcta, no se llevó a cabo el debido proceso, ya que no tuvieron en cuenta todos estos elementos que son primordiales. Entonces esto sería todo por mi participación. Muchas gracias por ver el video.